estamos viendo los videos, pero a través de la sabiduría Dios nos va trayendo paz. A través de la sabiduría Dios nos va trayendo dirección. Y el mensaje que el día de hoy ponía Dios en mi corazón tiene que ver mucho con el cómo nosotros vamos a iniciar este año. Tiene que ver mucho con el cómo decides vivir cada momento de la vida, cada día. El título del mensaje que te quiero compartir en este día es La fe que conquista. Si lo quieres anotar, la fe que conquista. Dile ahí al que tienes al lado, es necesaria fe para conquistar las promesas de Dios en tu vida. Es necesaria fe para conquistar las promesas de Dios en tu vida. Es necesaria la fe para conquistar. Dios a cada uno de los que estamos aquí nos ha dado una palabra en algunas ocasiones. Dios a cada uno de los que estamos aquí nos ha depositado sueños o anhelos. Pero hasta que no tenemos fe en que Dios se puede cumplir esos sueños, esos anhelos, es que vamos a conquistarlos. La conquista viene a través de la fe. Dios dio una palabra para esta iglesia. Y sé que con la fe vamos a conquistar y esa palabra se va a ver realizada. Dios ha dado palabra a tu vida de diferentes maneras, ha puesto sueños, ha puesto anhelos, pero es a través de la fe que vas a conquistar. Amén. Te invito a que me acompañes a la palabra de Dios, al libro de Números, capítulo 13, versículo 30. Vamos a dar paso a la palabra. Números 13, 30. Vamos a ver qué es lo que nos dice por acá. Dice, Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Subamos y tomamos posesión de ella. Aquí Caleb se refería a la tierra prometida, una tierra que Dios había prometido para el pueblo de Israel. Y un segundo texto que te quiero compartir para ir poniendo las bases de esta predicación. Vamos a leerlo juntos en Proverbios. Esta prédica, vamos a leer Proverbios, vamos a llenarnos de sabiduría. Vamos al libro de Proverbios y acompáñame a Proverbios 18:21. Proverbios 18:21. Proverbios 18:21. Dice así: la muerte y la vida están en el poder, ¿qué dice? De la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La versión PDT, fíjense cómo dice: lo que uno habla determina la vida y la muerte. Que se atengan a las consecuencias, ¿los que qué? Los que no miden sus palabras. En el libro de Números estábamos hablando y Caleb estaba diciendo, Caleb hizo callar al pueblo. Son palabras, ¿ok? Y luego dice, y les dijo, subamos y luego tomemos posesión. ¿Qué son? Palabras. Pero aquí en Proverbios nos dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Qué son? Palabras. Y el que la ama comerá de sus frutos. Lo que uno habla determina la vida y la muerte. Las palabras que tú y yo estemos hablando van a determinar vida o van a determinar muerte en diferentes áreas que vivimos. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a la palabra de Dios? Un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Y en el libro de Números capítulo 13 se nos menciona una historia. La historia de los 12 espías. Dice que Moisés seleccionó a 12 hombres, pero no cualquier hombre. Seleccionó a 12 hombres con ciertas características, entre ellos príncipes, para que esos 12 hombres fueran a explorar una tierra desconocida. Esa tierra desconocida, la promesa de Dios para con esa tierra es que iba a ser una tierra de mucha bendición. Una tierra donde dice
fluirá leche y miel, una tierra donde iban a tener todo lo necesario, porque ellos venían de Egipto, una tierra en la cual estaban viviendo esclavos. El pueblo de Israel había sido sacado de Egipto, de la esclavitud, pero cada vez que Dios nos saca de un momento difícil, de un momento de esclavitud, Él ya tiene lista una tierra prometida para nosotros. ¿Cuánto lo pueden creer? Él ya tiene preparada una tierra prometida después de un momento difícil, después de un momento de esclavitud. Él nos va preparando para una tierra prometida. Y entonces Moisés envía 12 espías. Estos 12 fueron a explorar la tierra, pero una cualidad que tenía Moisés, como él desde pequeño se preparó para la guerra, estuvo con estrategas, él también era así. Él planeaba las cosas, él tenía estrategias y les dio ciertas indicaciones a estos 2 espías. Vean el clima, vean la vegetación, vean las personas que habitan ahí. Empezó a dar características de qué es lo que ellos tenían que analizar, porque con base en eso, él iba a generar una estrategia para llegar a esa tierra prometida. Entonces envía a estos 12 hombres. Los 12 hombres al llegar ahí, efectivamente comienzan a ver que hay una vegetación abundante, que es una tierra maravillosa, pero luego llega un momento en el que al adentrarse más a la tierra, ven a gigantes, hombres de gran tamaño. Y luego bien, un gigante vivirá en una casa de este tamaño, ¿no? Un gigante, yo creo que su casa es como este auditorio, es gigante. Entonces de ese pasaje en Números que la ciudad estaba amurallada con grandes murallas. Esos hombres primero vieron todo lo bonito y lo especial que Dios tenía, pero en el momento en el que vieron los gigantes, en el momento en el que vieron las grandes construcciones, algunos de ellos comenzaron a temer. Algunos de ellos comenzaron a dudar. Entonces ya tenían un reporte del lugar como se los había pedido Moisés. Ellos regresaron con Moisés y con el pueblo de Israel. Pero dice la palabra que 10 de ellos, ¿cuántos eran al principio? 12. Dice la palabra que 10 de ellos fueron con el pueblo y comenzaron a decir que era un pueblo difícil, que era un territorio complicado, porque habían gigantes. Ellos pudieron ver todo lo bonito que Dios tenía en esa tierra prometida, los frutos, la tierra, el lugar. Pero ellos, en vez de poner su mirada en la bendición, pusieron su mirada en los problemas, en los gigantes. Y ellos comenzaron a hablar y a comunicar eso al pueblo de Israel. Y eso trajo desánimo para todo el pueblo. ¿Pero cuántos eran? 12. Esos 10 solamente llevaron un mal reporte, pero habían 2, Josué y Caleb. Esos 2 pudieron ver o demostraron que la promesa de Dios, así como Dios les había prometido una tierra donde fluiría leche y miel, ahí estaba. Ellos la habían visto. Ellos no se estaban enfocando en los gigantes, sino estaban enfocando en la promesa que Dios ya había hecho al pueblo. Y hoy vamos a reflexionar, porque estamos aquí viendo 2 grupos de personas, 10 que son la mayoría y 2 que son la minoría, pero vamos a reflexionar cómo las palabras tienen un fuerte impacto en nuestra fe. Como el diálogo que todos los días tienes contigo mismo tiene un impacto en lo que vas a vivir, pero también el diálogo que tienes con otros tiene un impacto en lo que van a vivir. Amén. El punto número que te quiero compartir, o que vamos a rescatar de la palabra de Dios, el punto número 1 que vamos a analizar es la fe versus la incredulidad. Estas 2 están en constante lucha, la fe versus la incredulidad. La historia de los 2 espías resalta que había una tierra prometida que se llamaba Canaán. ¿Cómo se llamaba la tierra? Canaán. Dile al que tienes al lado, Dios tiene una tierra prometida para ti. Dios tiene una tierra prometida para ti. Cuando estos 2 espías fueron a esa tierra prometida, a Canaán, todos vieron lo mismo.
Fíjate lo que vieron. ¿Vieron una tierra fértil? ¿Vieron frutos abundantes y de gran tamaño? Pero como te decía, también vieron una tierra habitada por gigantes y grandes murallas. Los 10 espías, cuando fueron al pueblo, dijeron: no podremos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. Sus pensamientos, escucha bien esto, sus pensamientos estaban dominados por el miedo. Sus pensamientos de esos 10 espías estaban dominados por la adversidad, lo que efectivamente los llevó a la derrota. Porque esas palabras no solamente los desalentaron a ellos, sino desalentaron a todo el pueblo de Israel. ¿Cuántas veces una palabra te ha desmotivado de creerle a Dios? Un pensamiento te ha desmotivado de creerle a Dios. Fíjate muy bien, lo que tú y yo pensamos va a tener una repercusión en lo que hablamos. Lo que tú piensas y declaras tiene un impacto directo en tu vida, pero también en la vida de lo que nos rodea. ¿Los pensamientos y las palabras se pueden ver? No. Entonces los pensamientos y las palabras pertenecen o tienen impacto en el mundo espiritual. Pero esos pensamientos y esas palabras que no se pueden ver tienen también un impacto aquí en el mundo natural. ¿Qué va primero, el pensamiento o la palabra? Pensamiento. Entonces todo lo que pensamos va a terminar siendo una acción o una palabra. Y las palabras que nosotros digamos van a dictar, ¿qué decíamos? ¿Vida o van a dictar muerte? En Proverbios 23:7, acompáñame ahí. En Proverbios 23:7, Proverbios 23:7, fíjate lo que nos enseña de sabiduría la palabra. Dice así: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Si llenas tu mente con temor y duda, eso será lo que hables y vivas. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Así dice el proverbio. Entonces, si tú llenas tu mente con temor y duda, eso será lo que tú vas a hablar y va a ser lo que tú vas a vivir. Si tú llenas tu mente con temor y con duda, eso es lo que vas a terminar hablando y viviendo. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Quieres conocer a una persona? Fíjate muy bien. ¿Quieres conocer a una persona? Ve lo que está viviendo o hablando, porque eso es de lo que está dentro. Otro versículo dice en Proverbios: de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que nos estamos alimentando, los pensamientos que tenemos, eso es nuestro vivir. Eso va a determinar lo que vivimos. Fíjense el contraste. 10 espías estaban hablando, ¿qué? Derrota, negatividad. Estaban diciendo, no podemos subir porque hay gigantes y esos nos van a destruir. Pero por otra parte, Caleb y Josué estaban diciendo, subamos. Vayamos por la tierra prometida, tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Esas fueron las palabras de Josué y Caleb. Más podremos nosotros que ellos. Su fe estaba puesta en el poder y la fidelidad de Dios. No hay que negar la existencia de gigantes, porque siempre van a haber problemas. No es que neguemos la existencia de los problemas, no es que neguemos la existencia de malas situaciones, pero en vez de fijarnos en los malos problemas, en vez de fijarnos en la situación difícil, ¿por qué no vamos a la presencia de Dios y recordamos que Él nos los prometió? Y que si Él nos los prometió, no habrá gigante, no habrá muralla que pueda frenar el cumplimiento de la palabra y de la promesa de Dios para nuestras vidas. ¿Qué estás viviendo el día de hoy? Yo quiero que te pongas a reflexionar. ¿Qué estás viviendo el día de hoy?
¿Cómo ha sido tu manera de vivir? ¿Estás enfocando tus pensamientos? ¿Estás enfocando tu lenguaje a los gigantes? ¿O estás enfocando tus pensamientos y tu lenguaje al Dios que creó a esos gigantes, al Dios que te puede dar la victoria y la conquista frente a los gigantes? Ponte a pensar en dónde estás enfocando tus pensamientos. Porque ya estamos viendo aquí en Proverbios, ¿qué dice? ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Estás constantemente diciéndote, no voy a poder. Estás constantemente diciendo, no me va a alcanzar. Estás constantemente diciendo, otros pueden, pero yo no. Eso vas a hacer. Porque estás enfocando tus pensamientos y por ende tus palabras también se están enfocando en el problema más que en la promesa. En el problema más que en la promesa. Punto número 2 que podemos rescatar, que podemos aplicar a nuestra vida es que te grabes esto. Las palabras tienen poder. Las palabras tienen poder. Vida o muerte. Las palabras tienen poder. Vida o muerte. ¿Qué quieres tú? ¿Vida o quieres muerte? Tus palabras van a determinar eso. El poder de las palabras. Vida o muerte. Acompáñame al libro de Proverbios, capítulo 18. No pierdas Proverbios, porque vamos a estar leyendo Proverbios. Proverbios 18, capítulo 21. Proverbios 18, 21. ¿Es ahí? Acompáñame con un amén. Fíjate cómo lo dice, ¿eh? Es uno atrás. Proverbios 18, 21. Dice, la muerte y la vida están en el poder ¿de qué? De la lengua. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Te das cuenta? Lo que tú hablas está determinando vida o está determinando muerte. Como decíamos, tus palabras tienen la capacidad de construir o destruir. Y los dos diálogos. Lo que tú te hablas, te construye o te destruye. Lo que le hablas a otros, o los destruye o los construye. Hay palabras en nuestra infancia que personas o nuestros padres nos dijeron que nos destruyeron. Y que aun cuando somos grandes, las seguimos recordando. Hay palabras que una persona nos dijo que nos destruyeron y que solamente Dios es el que puede volver a construirnos. Entonces tengamos cuidado con lo que nos hablamos a nosotros, pero con lo que hablamos a otros también, porque tus palabras tienen poder, o pueden traer vida a los que te rodean, o pueden condenarlos a muerte. Las palabras no son cualquier cosa. El libro de Proverbios nos va a enseñar a decir las palabras adecuadas en el momento correcto, de la manera correcta. Nos va a enseñar a que hay momentos para hablar y momentos para callar. Y hay palabras que inclusive nunca deben salir de nuestra boca, porque tienen repercusiones eternas en la vida de las personas. Ponte a reflexionar ese momento en el que alguien con una palabra te trajo dolor. Ponte a pensar también en ese momento en el que tal vez con tus palabras pudiste herir a alguien. Las palabras tienen esa capacidad de construir o de destruir. 10 espías declararon muerte. Es una tierra que tiene habitantes gigantes. Sus palabras ya estaban desde antes de la batalla dictando la muerte. Pero los dos, Josué y Caleb, estaban hablando vida. Decían ellos, escucha bien lo que decían: si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará. Si Jehová se agrada de nosotros. Primero estaban creyéndole a Jehová, pero luego estaban tomando acción. La fe sin obras está muerta. Las palabras te van a llevar a acciones.
Las palabras negativas te van a llevar a acciones, ¿qué? Negativas. Y las palabras de vida te van a llevar al propósito de Dios para tu vida. Al propósito de Dios para nuestras vidas. Recuerda que una palabra es una semilla. Una palabra es una semilla. Cuando tú la depositas en una persona, es una semilla que si tú la sigues regando, va a crecer y va a dar un fruto. ¿Por qué creen que cuando leemos la palabra de Dios y la seguimos leyendo, vemos cambios en nuestra vida? Porque la palabra no se va vacía. La palabra es una semilla que la lees y cuando la sigues cultivando en tu vida, de repente ya cambiaste algo. Cuando la sigues cultivando en tu vida, ya vas viendo cambios igual en tu entorno. Comienzas a crecer en fe, comienzas a crecer en paz, comienzas a caminar con mayor confianza, porque es una semilla que se depositó a través de la palabra de Dios. Cuando tú le dices a alguien una palabra de afirmación, es una semilla que va creciendo. La palabra que te dieron el miércoles es una semilla que si tú crees en ella, que si tú sigues confiando en Dios, va a dar fruto. Va a dar fruto. Para esta iglesia, el profeta Jorge Rojas nos sembró una semilla de parte de Dios. Nos dio una palabra que se ha ido regando, se va a seguir regando y al tiempo de Dios vamos a ver los frutos. Vamos a ver el resultado. Tus palabras son semillas que sembrarán fe o sembrarán dolor, sembrarán temor. Hoy te quiero invitar a que más que utilizar las semillas que Dios ha puesto en nuestra boca para mal, las utilicemos para vida, para propósito. Proverbios 12:25. Te dije que íbamos a leer Proverbios. Proverbios 12:25. Fíjate lo que dice acá. Proverbios 12:25. Acompáñame ahí. Proverbios 12:25. Dice así: la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime. ¿Cuántos han tenido ansiedad, sinceramente? Yo creo que todos hemos pasado por momentos de ansiedad. ¿De qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Y por qué me pasó esto? ¿Qué dice aquí? La ansiedad en el corazón del hombre. ¿Qué es lo que sigue la ansiedad? Lo deprime, la depresión. ¿Te das cuenta cómo la palabra de Dios dice lo que los psicólogos ahora te quieren vender? La ansiedad, si continúa en tu vida, va a causar depresión. Y después de la depresión viene la muerte. Pero vamos a continuar, dice, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime. Pero una palabra, una buena palabra, lo alegra. ¿Qué dice ahí? Una buena palabra lo va a alegrar. La ansiedad en el corazón nos va a traer depresión, pero una buena palabra nos va a traer gozo, nos va a alegrar. Una buena palabra puede inclusive sanar enfermedades. En el libro de Proverbios dice que la buena palabra es sanidad en momentos de enfermedad. Las palabras pueden traer sanidad a nuestras vidas, desde la sanidad interna de nuestras emociones. Las palabras correctas y adecuadas pueden sanar, pero inclusive las palabras constantes, el recordarle la palabra a alguien, puede sanar enfermedades. Hay muchas personas que están enfermas por un mal diálogo interno, porque constantemente están repitiendo, ya se viene la enfermedad. ¿Qué crees? El cuerpo lo está recibiendo. Y el cuerpo lo recibe y esas palabras, ese pensamiento se convirtió en palabras y luego tuvo un resultado aquí en el mundo físico. Hay personas que inclusive dicen, en diciembre ya sé que me voy a enfermar. ¡Ay! ¿Ve cómo está usando sus palabras? Ya está diciendo que en diciembre se va a enfermar. O personas que dicen, la quincena no me va a alcanzar. ¿Ah? Con sus palabras ya están trayendo muerte. ¿Te das cuenta? Con nuestras palabras podemos traer muerte. Yo recuerdo mucho el caso, y se me viene a la mente el caso de un boxeador. Colón se apellida. Este boxeador, si no mal recuerdo, puertorriqueño, estaba en un momento de apogeo en su carrera. Joven, disciplinado, exitoso en el deporte.
Era la próxima leyenda del boxeo. Se le comparaba con boxeadores como Julio César Chávez. Se le comparaba con boxeadores como Mike Tyson. Era una promesa del boxeo ese joven. Y llegó el momento en el que tuvo una batalla con un veterano, alguien experimentado en el boxeo. Y en el momento en el que estaba teniendo esta batalla con ese veterano, el veterano, al ver que el joven lo estaba rebasando en fuerza, al ver que el joven lo estaba rebasando en boxeo, en técnica, comenzó a dar golpes ilegales. Comenzó a darle golpes en la nuca al joven. Y el referee parecía como si no hubiera visto nada en la pelea. Entonces la pelea iba avanzando y de repente le daba golpes a Colón. Golpes de conejo le dicen, se los daba en la nuca, ¡fum! Y Colón comenzaba a sentir el mareo. Colón comenzaba a reclamarle al referee, oye, me está pegando. Y así, se ven los videos, como le dice él, me está pegando en la nuca. Y el referee no decía nada. Hasta que llega un momento en el que le da un golpe y Colón cae a la lona. Pero todo el estadio se quedó callado cuando el joven ya no reaccionaba. Lo que pasó en esa lucha es que de tantos golpes en la nuca, él recibió un derrame cerebral. Después de ser una promesa para el boxeo, parecía que su vida ya estaba la muerte. Lo llevaron rápidamente al hospital y cuando lo llevan al hospital dan el veredicto que tuvo un derrame cerebral y que él ya no iba a recordar nada, que él ya no iba a recordar rostros, su deporte, y él ya no iba a tener la movilidad que tenía. Pero ¿qué crees? El poder de las palabras. Hubo una madre, hubo una familia que aún viéndolo en el estado en el que estaba, aún sabiendo la condición que los médicos habían dicho, todos los días iban con su hijo y le decían, tú eres un campeón, tú eres un campeón mundial, Dios tiene planes para tu vida. Y iban con esto y le comenzaban a leer la palabra de Dios y comenzaron a pasar los años, comenzaron a pasar los días y ese joven que ya estaba en estado vegetativo comenzó a moverse. Ese joven que estaba en estado vegetativo ya se paraba. Ese joven que estaba en estado vegetativo comenzó a tener memoria nuevamente. Comenzó a identificar a su mamá, comenzó a identificar a sus hermanos. Y luego le ponían los videos de sus peleas y se comenzó a emocionar. Comenzaba a recordar sus peleas. Pero eso fue el poder de las palabras. Todos los días su familia está ahí recordándole. Y este joven cada vez va mejor. Si tú lo buscas en redes sociales, cada vez su avance va mejor. Cada vez su cuerpo está reaccionando. Porque ¿qué nos dice aquí Proverbios? La ansiedad en el corazón de hombre lo deprime, pero una buena palabra lo alegra. Las palabras pueden sanar corazones, pueden sanar enfermedades, las correctas palabras. Tus palabras pueden traer aliento a tu espíritu y a los que te rodean. Fíjate cómo es el proceso. Un pensamiento es lo primero que vamos a tener. Pero para nosotros tener buenos pensamientos, tenemos que alimentarnos de buenos pensamientos. ¿Y cómo nos alimentamos? Dios nos ha dado diferentes maneras de alimentarnos. Los alimentos que Dios nos ha dado oídos. Todo lo que tú escuches es un alimento a tus pensamientos. Pero también nos ha dado ojos. Todo lo que tú veas va a alimentar tus pensamientos. Y lo tercero que nos ha dado es boca. Lo que tú hables va a alimentar a tus pensamientos. De lo que el hombre hable, él se saciará, dicen Proverbios. De lo que el hombre hable, eso mismo se saciará. Pero entonces, ¿cómo es el proceso? Primero son los pensamientos. Entonces debemos tener cuidado con qué nos estamos alimentando. ¿Con qué estamos viendo? ¿Qué estamos escuchando? Porque lo que veamos y escuchamos es lo que vamos a hablar.
Si te comienzas a juntar con personas que todo el tiempo hablan chisme, todo el tiempo hablan derrota, todo el tiempo hablan no voy a poder, te estás alimentando de eso. Si en la tele estás viendo noticias, te estás alimentando de eso. Es que ya subieron los índices de pobreza, es que ya hay más delincuencia que nunca. Te estás alimentando de eso. Cuando estás leyendo algo, te estás alimentando de eso, porque lo estás hablando. Entonces, por ende, lo estás escuchando y por ende lo estás viendo. Lo que estás viendo en tu celular, en redes sociales, ¿qué crees? También es un alimento para tu mente. Entonces, tarde que temprano, ese pensamiento se va a traducir en palabras y las palabras son las que van a determinar nuestras acciones y nuestras acciones van a ser las que determinan un destino. ¿Entiendes el proceso? Cuando entiendes el proceso vas a decir, tengo que tener más cuidado con lo que alimento mis pensamientos. Dile al que tienes al lado, cuidado con lo que comes. Cuidado con lo que comes. Si comes Fruit Loops, ¿qué va a pasar? Son de colores. Ya te lo imaginaste. Así pasa con los pensamientos. Si te alimentas de basura, basura va a salir de tu boca. Ten cuidado con cómo te estás alimentando, es lo que nos está diciendo. Por eso los 10 espías, ¿de qué se alimentaron? De basura. Vieron los problemas, vieron lo negativo, vieron a los gigantes. Pero Josué y Caleb se alimentaron de la promesa de Dios. Dios lo prometió que nos daría una tierra prometida, pero no solamente lo prometió, ya lo vi. Ahí está. Ellos le hicieron más caso a la palabra de Dios, le hicieron más caso a lo que vieron de Dios que a los gigantes. Se alimentaron correctamente y eso se vio en sus palabras, eso se vio en sus acciones. Punto número 3. Camina por fe y no por vista. Camina por fe y no por vista. Camina por fe o camina en fe y no por vista. Debes de aprender a caminar por fe más que por vista. Estos dos hombres ya iban con la fe, ya habían creído en la palabra de Dios. Pero cuando lo vieron, ay, su vista dijo la verdad. Muchas veces no se trata de ver para creer, sino los espirituales entendemos que se trata de creer para después ver. Los hijos de Dios no necesitamos ver para creer. Primero creemos en Dios y luego Dios nos los manifiesta. Dios lo hace posible. Así es como tú y yo debemos de vivir, por vista y no por fe. Primero lo creo y luego lo veo. Mira que tienes al lado, primero lo creo y luego lo veo. Primero lo creo y luego lo veo. La vista hizo ver gigantes insuperables al grupo de 10, pero esa misma vista hizo ver la promesa de Dios a 2, Josué y Caleb. Segunda de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos y no por vista. Porque por fe andamos y no por vista. Cuando permitimos que una circunstancia dicte nuestros pensamientos y palabras, limitamos lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Cuando permitimos que la circunstancia, el problema, dicte nuestros pensamientos, frenamos lo que Dios puede y quiere hacer en nuestras vidas. Muchas veces vamos a ver el camino difícil, pero si nosotros nos enfocamos en ese camino difícil, más que en las promesas de Dios, ¿qué crees? Nunca vas a alcanzar las promesas de Dios. Nunca vas a alcanzar lo que Dios dijo que podías hacer. Nunca vas a alcanzar lo que Dios dijo que podías lograr. Porque pusiste tu mirada en las circunstancias más que en el Dios que te saca de toda mala circunstancia. Punto número 4, para ir cerrando.
Con esto acabamos. ¿Quieren seguir escuchando en qué terminó? ¿O ya nos vamos? Punto número 4, la recompensa de la fe y el peligro de la incredulidad. La recompensa de la fe y el peligro de la incredulidad. La incredulidad de estos 10 espías la contagiaron con el pueblo, porque fueron y le dijeron al pueblo: ¡hey! No vamos a poder, hay gigantes, hay murallas. La incredulidad es contagiosa. Cuidado de juntarte con hombres y mujeres de poca fe, porque vas a terminar siendo así, dudando de lo que Dios dijo de ti, dudando de los demás, dudando de que se pueden realizar las cosas. Esta incredulidad de estos 10 hombres y del pueblo de Israel que les hizo caso, los llevó a no alcanzar la tierra prometida, a llevar 40 años vagando en el desierto sin siquiera haber llegado a la tierra prometida. 40 días son los que tardaron en llegar a la tierra prometida y en cumplir la misión que Dios los mandó. 40 días. Pero 40 años estuvieron vagando por no creerle a Dios, por dudar de Él. Un día, un año, fue lo que tardaron y nunca llegaron a la tierra prometida. Pero hubo 2. ¿Hubo cuántos? 2 que le creyeron a Dios, que confiaron en la palabra que les había dado y obedecieron y fueron los únicos que recibieron de su generación la tierra prometida. Solamente ellos 2 y sus siguientes generaciones fueron los que recibieron la tierra de las promesas de Dios para su vida. Yo le estoy hablando a alguien acá que le va a creer a Dios. Yo le estoy hablando aquí a una generación que le vamos a creer a Dios y sus promesas. Que no vamos a quedarnos vagando en el que hubiera pasado, en el que hubiera sido si hubiera creído a Dios, sino que le vamos a creer. Y vamos a ver el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestras vidas. No sé, iglesia, ¿te debería de emocionar esto? Yo quiero ser de aquellos que le creen a Dios y ven el cumplimiento de sus promesas, y no de aquellos que dudan y nunca avanzan, quedan vagando. ¿Y cuál quiere ser? En la historia solo se registran 2 clases de personas: aquellos que se rindieron y que no creyeron. Ese es el común general. Esos abundan. Pero hay otro grupo de personas que creen, confían y ven la tierra prometida. Esos hay minoría. Pero esos son a los que la historia recuerda. Jesús lo recordamos porque Él creyó al Padre, cumplió su llamado, y a través de Él tenemos salvación. La fe siempre será recompensada. Así como hubo una recompensa por la fe de Josué y Caleb, Dios tiene una recompensa para nuestra fe. Siempre va a ser recompensada la fe, pero la incredulidad puede frenar las bendiciones de Dios para nosotros. Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hoy la pregunta que te quiero dejar es: ¿vas a caminar en fe o vas a caminar en incredulidad? ¿Vas a caminar por vista, por lo que ves en la circunstancia en la que te estás moviendo, o vas a creer que Dios va a ayudarte para vencer esos gigantes, que no van a importar las murallas o los gigantes, sino que le vas a creer a Dios? ¿Cómo quieres vivir de aquí en adelante? Tal vez hoy es el momento para que decidas vivir en fe y no dejarte engañar por lo que ves. Tal vez hoy sea el momento para que alimentes tu mente de los pensamientos correctos,
para que así tus palabras y tus acciones traigan vida. Hoy Dios nos está llamando a ser como Josué y Caleb. ¿Cuántos Josués, cuántos Caleb hay aquí? Dios nos está llamando a eso, a creerle a Dios, y no solamente creerle, sino obedecerle y ver cómo hay una recompensa, ver cómo lo que Él nos dijo se cumple. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. 3 puntos que rescatamos por último. 3 puntos. Punto número 1. Llena tu mente de los pensamientos de Dios. Llena tu mente de los pensamientos de Dios. Recuerda las promesas que Él tiene en su palabra. Como la promesa que hace un momento te la di. ¿La recuerdas? Torre fuerte, ¿qué? Torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrán los justos y los levantará. Esa es una promesa. De eso aliméntate. Otra promesa. Todo lo puedo, ¿en qué? En Cristo que me fortalece. Eso aliméntate. Cuando vea a tu vista que hay dificultad, que es una situación complicada, tú aliméntate correctamente y di, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Él. Se logrará. Él dará la respuesta. Él dará la forma. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo segundo que vamos a rescatar. Número 1, llena tu mente de los pensamientos ¿de quién? De Dios. Número 2, declara palabras de vida. Declara palabras de vida. Debemos hablar en un lenguaje de victoria más que en un lenguaje de derrota. Comienza a hablar en un lenguaje de victoria y verás cómo hasta tu cuerpo comienza a cambiar. Con lo que vamos a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Háblalo en momentos de dificultad y vas a ver cómo tu postura cambia. Vas a ver cómo tus emociones cambian. Porque debes de aprender a hablar victoria. Cuando alguien dice no se puede, tú y yo debemos decir, claro que se puede. Cuando alguien dice o se empieza a quejar por los problemas, tú y yo vamos a buscar soluciones. Cuando alguien allá afuera dice que la cosa está mala, yo decirle no, yo tengo un Dios bueno, fiel y que su voluntad es perfecta. Debes de aprender a cambiar tu lenguaje. Un lenguaje de derrota por un lenguaje de victoria. Y cuando cambias ese lenguaje, vas a ver los cambios, vas a ver las victorias en tu vida. Cambia tu lenguaje. Y número 3, camina por fe y no por vista. Esos son los 3 principales que aprendemos hoy. Camina por fe y no por vista. Es más importante lo que estás pensando que lo que estás viendo. Porque eso que tanto estás pensando, tanto que lo estás pensando, un día lo vas a llegar a ver. Un día lo vas a llegar a ver. Constantemente estás pensando en esa casa. ¿Qué crees? Tu mente va a estar buscando la manera de cómo generar el recurso. Tu mente va a estar pensando la manera de cómo decirle a Dios, Dios, muéstrame el camino. Pero de tanto que lo pensaste, tu mente no va a estar tranquila. Y eso se va a lograr. Tu mente está constantemente pensando en la palabra de Dios. Tarde que temprano vas a ver un cambio. Pero es más importante lo que pensamos que lo que vemos. Porque lo que pensamos va a determinar ¿qué? Lo que hablamos y lo que hacemos. Y eso va a determinar nuestro destino. Pero todo parte de los pensamientos. Vamos a orar, iglesia.